La historia de Cesarión, hijo de Julio César y Cleopatra, es una de las más trágicas de la antigua Roma. Estuvo marcada por disputas políticas, conspiraciones y asesinatos, culminando en la caída de uno de los mayores imperios de la antigüedad. Su muerte, ordenada por Octaviano, simbolizó el fin de la dinastía tolemaica y convirtió a Egipto en una provincia bajo el dominio absoluto de Roma. En este video, exploraremos la trayectoria de este joven heredero de Julio César y el trágico desenlace de su vida. Cesarión nació el 23 de junio del 47 a.C. en la ciudad de Alejandría, el principal centro de Egipto, que en ese momento estaba bajo el dominio de la dinastía tolemaica. En teoría, era hijo de dos de las figuras más influyentes de su época, la reina Cleopatra VI, gobernante de Egipto, y Julio César, general y dictador romano. Cleopatra siempre sostuvo que Cesarión era hijo legítimo de César, hasta el punto de nombrarlo Ptolomeo XV Filométor César, un título que combinaba tradiciones egipcias con una clara referencia a su padre romano. El nombre Filopátor significaba amigo de su padre, un título común entre los faraones, mientras que Filométor significaba amigo de su madre, resaltando su conexión con Cleopatra. La inclusión del nombre César buscaba reforzar su vínculo con Julio César, lo que podría asegurarle un estatus especial si era reconocido como heredero legítimo del dictador romano. A pesar de las afirmaciones de Cleopatra, la paternidad de Cesarión siempre estuvo envuelta en disputas políticas. Julio César nunca admitió oficialmente que fuera su hijo, algo que, en la Roma republicana, podría haber generado problemas. La legitimación de hijos fuera del matrimonio, especialmente aquellos nacidos de relaciones con monarcas extranjeros, no era bien vista entre los romanos. Aunque mantuvo una estrecha relación con Cleopatra, César nunca declaró públicamente que Cesarión era su hijo, evitando así cualquier impacto negativo en su imagen y autoridad política en Roma. Sin embargo, hubo indicios de que realmente podría ser su descendiente. En el año 46 a.C., cuando Cleopatra viajó a Roma con Cesarión, Julio César permitió que ambos fueran recibidos con respeto, aunque sin reconocer oficialmente la paternidad. Para muchos, Cesarión era visto como un posible príncipe romano, debido a su conexión con la familia de César. Desde su nacimiento, Cesarión fue considerado el legítimo heredero de Egipto. Aunque Cleopatra tuvo otros hijos con el general romano Marco Antonio, él era el único reconocido públicamente como hijo de Julio César, lo que le otorgaba un papel de gran importancia. Cleopatra no solo lo trataba como su sucesor, sino que también se esforzaba en su formación para prepararlo para gobernar tanto Egipto como, posiblemente, el Imperio Romano. Consciente del peso político de su hijo, Cleopatra se aseguró de que recibiera la mejor educación. Se cree que fue instruido por sabios y filósofos griegos y egipcios, combinando conocimientos de las culturas helenística, egipcia y romana. Este tipo de formación era común entre los hijos de monarcas, preparándolos para asumir el trono con inteligencia y habilidad. Durante este periodo, Cleopatra promovió la imagen de Cesarión como el verdadero sucesor de Julio César, fortaleciendo su posición política y reforzando la legitimidad de su gobierno en Egipto. Consciente del peso político de su hijo, Cleopatra se aseguró de que recibiera la mejor educación. Se cree que fue instruido por sabios y filósofos griegos y egipcios, combinando conocimientos de las culturas helenística, egipcia y romana. Este tipo de formación era común entre los hijos de monarcas, preparándolos para asumir el trono con inteligencia y habilidad. Durante este periodo, Cleopatra promovió la imagen de Cesarión como el verdadero sucesor de Julio César, fortaleciendo su posición política y reforzando la legitimidad de su gobierno en Egipto. Hábil en la manipulación de alianzas políticas, Cleopatra entendía que el crecimiento de Cesarión, como líder egipcio, podría verse amenazado si Roma entraba en un periodo de inestabilidad. Esta preocupación se intensificó con la ascensión de Octaviano y Marco Antonio, los dos principales herederos del poder de César. Rápidamente, Cleopatra buscó asegurar su posición política junto a Marco Antonio, y esta alianza se reforzó aún más cuando los dos iniciaron una relación amorosa.
De esta manera, Cleopatra consolidaba su influencia mientras Cesarión comenzaba a ser tratado con mayor importancia dentro de la corte egipcia. Sin embargo, la ascensión de Octaviano, sobrino y heredero de Julio César, representaba un gran riesgo para Cleopatra y su hijo. Octaviano, quien más tarde se convertiría en el emperador Augusto, veía a Cesarión como un posible rival político y una amenaza para el nuevo régimen romano. El joven príncipe se convirtió en una figura cada vez más incómoda para Roma, especialmente porque Egipto era considerado un obstáculo para el dominio imperial. El escenario político se volvió aún más tenso, y la cuestión sobre la verdadera paternidad de Cesarión nunca se resolvió de manera definitiva. En el año 41 a.C., Cleopatra viajó a la ciudad de Tarso, donde Marco Antonio se había establecido como comandante del Oriente romano. El encuentro entre ambos, según los relatos históricos, fue memorable y estratégico. El historiador Plutarco, en su obra Vidas Paralelas, describe a Cleopatra como una mujer que conquistó a Marco Antonio mediante una combinación de encanto, inteligencia y astucia política. En los años siguientes, entre el 40 y el 36 a.C., Cleopatra y Marco Antonio tuvieron 3 hijos juntos, fortaleciendo aún más su alianza. Bajo el liderazgo conjunto de Cleopatra y Marco Antonio, Egipto comenzó a fortalecerse. Cleopatra deseaba que Cesarión fuera reconocido como el heredero legítimo de Julio César, pero el escenario político romano no favorecía al joven príncipe. La creciente rivalidad entre Octaviano y Marco Antonio hizo que la situación fuera aún más inestable. Octaviano, viendo a Cesarión como una amenaza para su propio poder, rechazaba cualquier reconocimiento de él como hijo de César. Esta disputa fue uno de los principales factores que llevaron a la guerra entre Octaviano y la alianza de Cleopatra y Marco Antonio. La batalla decisiva tuvo lugar el 2 de septiembre del 31 a.C. en Actium, donde las fuerzas combinadas de Cleopatra y Marco Antonio se enfrentaron a la flota de Octaviano. Aunque al principio parecía que podían ganar, el resultado fue desastroso. La flota egipcio-romana fue derrotada y ambos líderes huyeron a Egipto. Esta derrota marcó el principio del fin para Cleopatra y Marco Antonio, ya que Octaviano emergió como el gobernante indiscutible, y la caída de la dinastía ptolemaica parecía inevitable. Cesarión, el joven heredero de Egipto y supuesto hijo de César, se encontraba cada vez más vulnerable. Marco Antonio y Cleopatra intentaron resistir en Alejandría, pero su posición estaba gravemente debilitada. En el año 30 a.C., Octaviano marchó sobre Egipto con su ejército y sitió la ciudad, poniendo fin a la resistencia. Sin salida, Marco Antonio se quitó la vida, incapaz de soportar la inminente derrota. Poco después, Cleopatra fue capturada, lo que hizo que la situación de Cesarión fuera aún más desesperada. Con solo 17 años, ya era visto como un legítimo heredero al trono egipcio y, por lo tanto, representaba una amenaza directa para el poder de Octaviano. Triunfante, Octaviano entró en Alejandría y tomó rápidamente el palacio real, ordenando la detención de los 3 hijos menores de Cleopatra. La reina fue llevada ante Octaviano en un intento de negociar un acuerdo para proteger a su hijo, pero él no mostró interés en atender sus súplicas. No reveló directamente sus planes para ella y su familia, limitándose a decir que Cleopatra permanecería viva, sin dar más detalles. Pocos días después, la reina recibió información de un espía de confianza de que Octaviano planeaba llevarla a Roma para exhibirla en su desfile triunfal, como una forma de humillarla públicamente y celebrar su victoria sobre Egipto. Según el historiador Tito Livio, al enterarse de esto, Cleopatra habría declarado: «Jamás seré conducida en un triunfo». Decidida a tomar el control de su propio destino, resolvió que, si no podía elegir cómo vivir, al menos elegiría cómo morir. De acuerdo con el historiador Estrabón, probablemente el 10 de agosto del 30 a.C., Cleopatra permitió que una serpiente venenosa, posiblemente llevada por un miembro leal de su corte, la mordiera, lo que resultó en su muerte. En cuanto a Cesarión, Plutarco relata que un profesor y consejero cercanos a Octaviano
influyó en su destino. Uno de los consejeros de Octaviano sugirió que no era prudente mantener a Cesarión con vida, ya que, en el futuro, podría representar un problema para el gobierno romano. Octaviano aceptó esta recomendación y ordenó su ejecución a finales de agosto de ese mismo año. Según los relatos históricos, como los de Plutarco, Cesarión fue asesinado por uno de los soldados de Octaviano, lo que sugiere que su ejecución se llevó a cabo de manera rápida y discreta, sin grandes ceremonias. Plutarco también menciona que los otros 3 hijos de Cleopatra con Marco Antonio fueron perdonados por Octaviano y llevados a Roma. En el año 29 a.C., estos niños participaron en el triunfo de Octaviano, desfilando como prisioneros de guerra. Después de este evento, los hijos de Cleopatra fueron integrados en la familia imperial romana y recibieron educación bajo la tutela de Octavia, hermana de Octaviano y exesposa de Marco Antonio. Con la ejecución de Cesarión, el último heredero legítimo de la dinastía ptolemaica fue eliminado, acabando con cualquier posibilidad de resistencia contra el dominio romano en Egipto. A partir de entonces, Octaviano asumió el control total de Egipto, convirtiéndolo en la provincia más valiosa del Imperio Romano. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿ya conocías esta historia sobre el joven heredero de Julio César y Cleopatra? Si te gustó este video, también puedes ver el contenido completo sobre las guerras civiles entre Octaviano y Marco Antonio. Y no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones, ya que eso nos ayuda mucho. Nos vemos en el próximo video.